No sé si hay alguna consulta hasta acá. Por el momento no, Lice. Muy bien. Pasemos a lo que es entonces el efecto. En el efecto, como su palabra indica, ¿no? ¿Qué efecto da lugar producto de la causa anterior? Entonces, acá es como medir el impacto. ¿Cuál es el impacto? ¿Sí? Y acá podemos medir de varias formas, ¿no? Podemos medir, principalmente se mide el impacto económico, porque obviamente estamos analizando o estamos examinando números, ¿no? Hechos económicos traducidos en números. Entonces, acá es bien importante medir ese impacto en cuanto a números. Y no solamente en determinar cuánto ha sido el fallo del registro, por cuánto se ha sobrevaluado el gasto, sino hacer una medición de el riesgo que se puede correr producto de este hecho. Entonces, en la anterior sesión mencionaban, ¿no? Uno de esos impactos es el tributario, porque se estaría cancelando menos impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué representa eso para la empresa? ¿Cuál es el riesgo para la empresa en cuanto a las obligaciones tributarias que debe cumplir, ¿no? Y me decían algo de 7,000 y bolivianos, estamos hablando de casi $1,000, ¿no? Si en algún momento esos impuestos nos fiscaliza, no solamente vamos a pagar 7,000 bolivianos, vamos a pagar la actualización, vamos a pagar un interés, vamos a pagar probablemente una sanción, ¿no? Dependiendo hasta qué instancia lleguemos para impugnar o para determinar el, el tributo adeudado. Entonces va a depender de muchas cosas, pero principalmente nosotros debemos medir eso. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué posible riesgo existe producto de este hecho? Entonces, se tiene que enfocar en base a esos dos elementos, ¿no? El impacto económico, ¿sí? Determinar, y por otro, el riesgo que puede existir a futuro, a mediano, corto, largo plazo, y cómo este puede afectar. Obviamente, si ya decimos $1,000, entonces ya le estamos avisando a la empresa de que el posible riesgo, si en algún momento esto no se corrige, es que impuestos venga, te toque la puerta y te cobre $1,000. Y podemos hacer un análisis mucho más práctico en cuanto al cálculo del interés. Sabemos que es un 4% anual hasta el cuarto año de deuda. Y en cuanto a la actualización, podemos utilizar un índice anual promedio del 5%. Entonces, aumentar estos dos factores para que se den cuenta, o bueno, se dé cuenta la empresa de que el hecho de registrar de esa forma puede conllevar a este tipo de situaciones, a estos posibles riesgos que obviamente van a afectar de forma económica a la empresa, ¿no? Va a haber una erogación que no debería haber o que en su momento debía realizarse. ¿Cómo afectaría esto, no? Si estoy aumentando el gasto, obviamente voy a pagar menos impuesto. Y la siguiente gestión, cuando corrija este error, este gasto que voy a querer corregir para la gestión de 2019 no va a ser válido, porque no va a ser deducible, porque lamentablemente ya se había registrado la gestión anterior. Entonces estoy perdiendo por ambos lados. Si bien no voy a pagar una parte del 2018, ¿sí? Lo tendría que pagar el 2019. Entonces, estos aspectos son importantes al momento de redactar el efecto. ¿Ya, señores? Y por último tenemos lo que es la recomendación. La recomendación puede partir también se puede dividir en dos partes. Cuando se propone un asiento de ajuste, es importante incluir el ajuste como recomendación, ¿no? Se recomienda, obviamente, no nos olvidemos cuáles son eh, nuestro alcance como auditores, ¿sí? Nosotros como auditores no podemos ajustar, pero sí podemos proponer. Y cuando hacemos una propuesta de ajuste contable, debemos fundamentar ese ajuste, ¿sí?
Y la decisión de ajustar o no es de la empresa. ¿Sí? Y no estoy hablando del contador. Estoy hablando de la empresa. Porque no, si bien el contador firma como que elabora los estados financieros, quien da fe de esa información también es el gerente, el representante legal de la empresa, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de los estados financieros de la empresa, no del contador, ¿no? Principio de ente en la norma contable número 1. Entonces, acá es importante recomendar, ¿no? Se recomienda realizar estos ajustes para poder evitar la distorsión de los estados financieros y afectar a los saldos finales al cierre de gestión. Primera recomendación, primera parte de la recomendación. ¿Qué más recomendarían ustedes en base a todo lo que ya hemos analizado, charlado? A ver, señores. Que se elaboren tal vez las políticas, incluso tal vez hasta de procedimientos, ¿no? Para contabilidad. Ahí habría que ver, ¿no? ¿Qué pasa si no tiene manuales? Se recomendaría Recomendar que a se gerencia elabore. pues, que se elabore. Exacto. En ese caso, ¿usted se recomendaría proponer un manual de funciones? Sí. Ya hemos Si dicho. no habría, sí. Si no habría, sí es importante de que haya un manual de funciones. Y eso sería como una tercera parte de la recomendación. La segunda parte habría nuevamente, con mucha sutileza, con mucha cautela, recomendar que se revisen bien los documentos antes de registrarlos, ¿no? Sin echar la culpa a nadie. O sea, ya sabemos que el informe está dirigido a la empresa, por lo tanto la empresa al leer ya va, obviamente, a indicar a quién se le debe hacer esa de forma directa, ¿no? Ya la empresa, ¿no? Ya será el gerente general, el gerente administrativo, quien haga esa recomendación directa al contador. Pero nosotros simplemente estamos dejando ahí nuestro informe, ¿no? Estamos indicando que se debería hacer una revisión mucho más minuciosa de la documentación para no volver a cometer estos errores. ¿He dicho algo malo? ¿Le estoy apuntando a alguien de forma directa? ¿Sí o no? No, No, listo. listo. Ahí está. Ahí está. Eso es de forma sutil, de forma cauta, respetuosa, amigable, como quieran llamarlo, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir, pues, hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, segunda parte, ¿no? De la recomendación. Primera parte, si hay ajustes contables, incluir, ¿no? Se recomienda a la gerencia instruir al personal responsable, efectuar los siguientes ajustes contables con el fin de exponer correctamente los saldos en los estados financieros, o con el fin de no distorsionar los saldos en los estados financieros, ¿sí? Por los elementos anteriormente redactados, ¿no? Haciendo mención al efecto, a la causa, al criterio y a la condición. Segunda parte de la recomendación, ¿sí? Que tiene que ver de forma más directa al hecho mismo. Revisar documentación, tener cuidado al registrar este tipo de, de facturas, ¿sí? Revisar documentación adicional de respaldo, como ser contratos. Entonces, estamos hablando de cosas que se deberían hacer, necesariamente. Ustedes como contadores no revisarían bien su documentación antes de contabilizar. Lo van a hacer. Lo van a hacer. Entonces, esos elementos, señores, dentro de la recomendación son importantes. Segunda parte de la recomendación. Y la tercera parte, en caso de que no haya un documento oficial de la empresa, ¿sí? Porque tiene que haber, es parte de la implementación del control interno. Y ojo con esta palabra, ¿no? Control interno, porque la mayoría
Y me da pena. La mayoría de los que están egresando hacen su proyecto en implementaciones de control interno, implementación para los activos fijos, control interno para almacenes, control interno. No, somos auditores. Justo ahora que un estudiante me avisó que quiere que sea su tutor, me dijo, ¿qué tema puedo hacer, Lisen? ¿Qué carrera estás estudiando? Auditoría. Entonces, haz una auditoría. Haz una auditoría. Enfocarlo, no sé, a un área específica o haz una auditoría integral y mostrar los pasos que se deben seguir y la forma en la que se debe eh, comunicar los resultados. Pero una auditoría real, ¿no? Para eso tienes que tener, obviamente, una fuente de información importante, ¿no? Que te provea estados financieros, mayores, toda la documentación, ¿no? Pero imagínense hacer un proyecto de auditoría. Hasta ahora no lo he visto. Hasta ahora no lo he visto. Sí lo he visto en una maestría de auditoría integral, pero ya más enfocada al área gubernamental, al área tributaria. Pero una auditoría financiera. Así que los que estén con la mente de hacer una auditoría, perdón, un proyecto de grado, considérenlo. Va a ser muy bienvenida ese tipo de proyectos. Eso, señores. Entonces, como les decía, la tercera parte de la recomendación tiene que ver con que si la empresa no cuenta con un manual que reglamente los procedimientos, que reglamente los pasos, inclusive un manual de cuentas, un manual contable donde se detalla todos los movimientos y donde justamente se ven este tipo de aspectos, ¿no? Por ejemplo, si vamos al manual contable y revisamos la parte de gastos diferidos o gastos pagados por anticipado, ahí nos va a decir, ¿no ven? Se registra en el debe cuando existan pagos que no corresponden a la gestión en curso y que deben ser expuestos en esta cuenta para que sean castigados en la gestión siguiente. Entonces, ya con leer el manual contable tú te das cuenta de lo que tienes que hacer. Y recomendar eso, ¿no? La elaboración, el diseño y la implementación para evitar, siempre hay que atacar el evitar este tipo de hechos, ¿no? ¿Con qué fin estás recomendando hacer asientos de ajuste? Con el fin de exponer correctamente tus saldos. ¿Con qué fin estás recomendando que se mejoren los controles, que haya una revisión de la documentación, que se tenga mayor cuidado al momento de registrar este tipo de transacciones, con el fin de evitar los registros mal elaborados, ¿no? ¿Y con qué fin estás recomendando eh, que, que la empresa tenga un manual propio de funciones, un reglamento, etcétera, con el fin justamente de evitar este tipo de errores? Entonces, en ese sentido, en esa línea, tiene que ir la recomendación que ustedes realicen al momento de redactar una deficiencia. Sí, y esto, ojo, se hace por cada observación. ¿Sí? Observación 1, por ejemplo, auditores. Observación 2, contabilidad. ¿Ya? Consultas, dudas hasta acá. Licenciado, en este informe, digamos, ya el que sacamos, sería un informe preliminar, porque normalmente, o sea, ya con esta recomendación del contador, ya con conocimiento del gerente, todo puede proceder, ¿no? A hacer los ajustes que está sugiriendo. Después de eso sale recién el informe final. Sí, obviamente. Siempre hay una reunión preliminar antes de terminar el trabajo de auditoría. Y es donde se exponen este tipo de deficiencias, principalmente las deficiencias que pueden ser ajustadas, ¿no? Porque hay otras que ya no tienen dónde volver, no tienen dónde revertir la situación. Entonces, las que sabemos como auditores que se van a poder corregir, porque estamos en gestión abierta, porque todavía hay tiempo y porque es necesario, ¿no? Son errores que se pueden corregir y es necesario hacerlo. Sí, ahí sí hay que incluir, ¿no? Y hay una reunión donde ahí te enfrentas cara a cara con el contador, ¿no? Y ahí el contador es el que trata de defenderse de todo, ¿no? Cuando le dice, tú has hecho algo mal y le mira al gerente y es como que, son los dos, son los dos quienes están mal. Porque es clarito, en una reunión de esas características es bien fácil de identificar.
Y hay contadores de todo tamaño, ¿no? En el sentido de que hay contadores que tienen mucha experiencia. Me tocó una vez auditar a un señor mayor, ¿no? Y a él sí le tenías que mostrar todo. Si tú le decías, hay que ajustar esto, o sea, él, ¿dónde dice? ¿Qué dónde está? ¿Qué por qué me quieres hacer ajustar? Y si tú no le explicabas bien, si tú no respaldabas bien tu observación, pucha, te hacía quedar mal, pues, ante tu supervisor, ante tu gerente, chao. Entonces hay que tratar, y eso es parte del trabajo, ¿no? O sea, en el trabajo creo que tratamos con todo tipo de personas, con todo tipo de caracteres, y es importante lidiar con todo eso, de buena forma, con mucho respeto, con mucha madurez, con mucha sutileza en algún caso. Y bueno, así pues no vamos a tener ningún problema a lo largo de nuestra carrera profesional. Las Y es así. relaciones humanas, eso es lo que hace mucho. Y las Sí, relaciones. en todo, no solamente en nuestra carrera. Las relaciones interpersonales son importantes, inclusive me animaría a decir para vivir, o sea, para vivir, Exacto, dicen, sí. no solamente para el trabajo. Entonces, Sí, por eso, responder con educación. exactamente. ¿No? Y eso es, señores, eso es en resumen. Con esto estaríamos concluyendo una parte de la práctica uno. Vamos a seguir viendo los otros ajustes, las planillas analíticas, y ya hoy sí o sí tenemos que concluir con esta práctica. El martes ya con esto que ya estoy completamente seguro de que todos tienen acceso, de que todos estamos legalmente inscritos y no hay ningún problema, voy a mandarles, el martes revisamos el trabajo final, ¿sí? Es muy extenso, yo lo voy a cargar hoy, me gustaría que lo revisen el fin de semana, que le den una miradita porque son varias hojas, y el martes le daríamos una revisada juntos para que vayamos analizando, ¿no? El enfoque va a ser este, el que estamos viendo. No habría problema de mandarles estas hojas, obviamente sin llenar, pero que les sirva a ustedes de modelo para que lo impriman y de repente sea más sencillo ir typeando, ir transcribiendo los importes y demás. Y bueno, lo principal de esto es que simulen una auditoría. Y si de esto sale, pues que pueden hacer un proyecto y de verdad les digo, o sea, no estaría mal, no es una idea descabellada, creo que sería hasta lo lógico, ¿no? Porque estás saliendo auditor y deberías hacer tu proyecto en auditoría. Y bueno, a ver si se animan con todo esto que vamos a ver este año y el año también, seguramente en gabinete van a volver a tener esta experiencia, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y a ver cómo les va. Eso. Entonces, dudas, consultas respecto a la planilla de deficiencias, ¿quedó claro? Porque esta es la única vez que la vamos a ver así a detalle, entonces yo necesito que, que me indique. De hecho, tengo una detallada aquí llenada. Estas se las voy a pasar para que, no sé dónde está, a ver. Ahí está. Sí, ahí está. Un pequeño que esto tiene que ver con los registros de alquileres pagos por anticipado, estos de los alquileres. Lo vamos a revisar cuando lleguemos a esa observación. Este ya es redactado. Sí, pero las recomendaciones que yo acabo de darles para la redacción son importantes y por favor tómenlo muy en cuenta cuando ustedes vayan redactando sus deficiencias, ¿ya? Entonces, no Licenciado, sé, adelante. esta planilla de deficiencias, cada planillita se elabora para cada observación, digamos, para cada Sí, deficiencia. Por un lado eso. Por otro lado, estas planillas se les debe entregar a a la empresa auditada. Por lo menos no conocía, digamos, estas planillas sumarias, subsumarias. Eh, ¿Se les entrega estas planillas o es solamente para nuestro control como empresa auditora nomás? sí, no, sí, no. Sí, en caso de que te solicitan, ¿no? Eh, y sí, aún más si existe una relación directa con el Estado. Ponte que estás auditando a una empresa que trabaja con el Estado. Entonces, esos papeles de trabajo, en cualquier momento, la Contraloría General del Estado,
que es el órgano rector de toda la parte de control que efectúa el Estado sobre los recursos económicos del Estado. Entonces, como ya hay una relación con esta empresa que provee, no sé, por ejemplo, desayuno escolar para el municipio, y tú estás auditando a esta empresa que elabora ese desayuno escolar. Entonces, ahí sí es importante resguardar, es importante presentarlo bien, porque la Contraloría puede solicitarte esa información y tú tienes que proporcionarla. ¿Ya? No se debería dar en cualquier momento. ¿Con qué me refiero a esto? ¿No? O sea, no quiere decir, ya he terminado mi auditoría, entonces voy a entregar mis papeles a la... No, para nada. Los papeles de trabajo se entregan solamente a requerimiento y la planilla de deficiencias, ojo con esto, la planilla de deficiencias, la preliminar, sí se la puede entregar a la empresa. Y no nos olvidemos que de la planilla de deficiencias se va a generar nuestra carta de control interno, que es el segundo informe que nosotros entregamos al concluir una auditoría. No, y ese sí, tanto el informe de auditoría, donde va la opinión del auditor y en algún caso cuando corresponda a los procedimientos tributarios, etcétera, va a ser un documento. Y el segundo documento que vamos a entregar de forma formalmente a la empresa es la carta de control interno. Y la carta de control interno no es más que un resumen de todas las planillas de deficiencias de todos los rubros, ¿no? Entonces, a través de esta carta de control interno sí entregamos la planilla de deficiencias, pero ya las otras, sumaria, subsumaria, las analíticas, las de diferencias y las de ajustes, no, ese es un respaldo de la empresa auditora para la empresa auditora y por si en algún momento existe un requerimiento formal por parte de la empresa, porque también la empresa puede solicitar, o por parte de entes reguladores, ¿no? Como ser impuestos, como ser, si se está haciendo una auditoría de parte de la Caja Nacional y te solicitan como auditor, obviamente formalmente, con una carta y demás, también lo puedes hacer. Y si has tenido relación con el Estado, ni qué decir, ¿no? Peor. Tienes que estar con eso muchos años, porque en algún momento la Contraloría te puede solicitar esa información. ¿Ya? Eso, señores. Bien, pasemos entonces, vamos avanzando con las siguientes observaciones. Vimos los ajustes, ¿no? De estos dos. Aquí están, sí, aquí están. Ya se había propuesto en la misma hoja analítica, una vez establecidas las diferencias, en este caso por servicio de auditoría, ¿no? Revertimos el gasto, por eso está registrado en el haber, ¿no? Qué importante es saber contabilidad. Acá es algo es uno de los pilares fundamentales para hacer auditoría y se los dije. Y generamos lo que es la cuenta de gastos diferidos, porque esto es un anticipo, no es un gasto, ¿sí? Entonces, anticipo por servicios de auditoría. Este es un ajuste que también debería estar en nuestra planilla de ajustes, y acá está. Servicios pagados por anticipado, ¿sí? De auditoría y servicios pagados por anticipado de contabilidad. Contra o al haber, registramos gastos por servicios de auditoría y gastos por servicios de contabilidad, ¿no? Y ahí está nuestro ajuste que corresponde a los servicios de auditoría y contabilidad. Y esto obviamente va a generar una diferencia, ¿no? Cuando ya nosotros estemos calculando, si bien acá, fíjense, esta cédula G hace referencia a qué, la letra G a qué hace referencia al pasivo, ¿sí? Acá no hay diferencias, fíjense. Yo no le debo plata ni a auditores ni a contador CSRL, ¿sí? Porque esto es el pasivo. Pero si vamos a la cuenta de gasto, fíjense acá. Ahí sí se muestra una diferencia por el hecho de que se está registrando como gasto, ¿no? Y no como un gasto pagado por anticipado. Entonces, a partir de esta planilla de diferencias, que obviamente sabemos que viene, ¿de dónde viene? Acá está, ¿no? L2.1, ¿sí? Todo lo que es de auditoría, que esto no sé si es correcto, N debería ser. Aquí sería N. Proviene de la hoja analítica, ¿no? Entonces, eso nos da lugar a que nosotros podamos obtener estas diferencias y a partir de ello poder
generar nuestra planilla de ajustes contables. ¿Ya? ¿Quedó claro con la parte de servicios? ¿Consultas, dudas? Bien, continuemos entonces. Pasemos a lo que es servicios de seguridad. Acá los servicios de seguridad no hay ningún problema. ¿Cómo hemos verificado esto, no? Porque se paga 3.500 al año, perdón, al mes, ¿sí? Y en el año son 42.000 bolivianos facturados. Le quitamos el IVA y obtenemos el gasto neto de la gestión 2018. ¿Sí? ¿Cómo sabemos esto? En el planteamiento tenemos un detalle de todas las facturas que se emiten por servicios de seguridad. Entonces, eso nos sirve para hacer un control cruzado con lo que aparece en la cuenta del gasto. ¿Sí? Entonces, yo según auditoría he determinado que el gasto anual por servicios de seguridad son 36.540. Reviso el saldo del contador, el que aparece en el estado de resultados. Sí, y el que tenemos en nuestro planteamiento. ¿Cuánto es? 36.540. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna diferencia. ¿Sí? Pero estamos respaldando el procedimiento con esta hoja de trabajo necesariamente. Y sabemos a partir de esta prueba que no existe ninguna diferencia. Por lo tanto, si nos vamos a la planilla de diferencias, fíjense, servicios de seguridad, ¿qué tenemos? Diferencia, 0. Por lo tanto, no hay ajuste. ¿Sí? Pasemos a la siguiente hoja de trabajo que tiene que ver con los servicios de limpieza, ¿no? Lo propio, la misma prueba. Facturas durante la gestión 2018. Por cada mes se factura 4.000 bolivianos. Al año, si lo multiplicamos por 12, tenemos 48.000 bolivianos facturados por la empresa que provee el servicio de limpieza. Le descontamos el IVA, que es el 13%, y tenemos como gasto neto 41.760. ¿Sí? Comparamos ese saldo de 41.760 con el saldo según contabilidad. Y podemos determinar que la diferencia es 0. ¿Sí? Esto nos lleva a resumir en nuestra planilla de diferencias que los gastos por servicios de limpieza no tienen diferencia alguna con los saldos de contabilidad. ¿Sí? Por favor, me dicen si no se entiende algo o si quieren que se aclare algo. Ya me cortan nomás, no hay ningún problema, no me voy a enojar. Bien, analicemos ahora el gasto por seguro de SOAT. ¿Qué habíamos hablado de este seguro de SOAT? A ver, ¿alguien recuerda? Cuando leíamos el planteamiento, hacíamos mención a ciertas cosas. Que se paga anticipadamente para la otra gestión. Ya, ¿y eso qué significa? Que no debería de omitirse como gasto o algo así. Que no debería afectar al gasto, sino a, en este caso, seguros SOAT pagados por anticipado tendría que haber afectado. Ya, es muy similar a al tema del Seguro. seguro, ¿no? Y no solo a eso, sino que si bien nosotros compramos dentro del año 2018, porque lo compramos hasta el 31 de diciembre, ¿no? Normalmente siempre compramos el último día. Está bien, la factura nos las van a emitir en diciembre. El crédito fiscal se va a generar en diciembre del 2018. Pero eso no significa de que nosotros tengamos que llevar el gasto a esa gestión, ¿no? Entonces, ese es el error. ¿Qué es lo que ha hecho el contador? Nuevamente, ¿no? Ha considerado un gasto que corresponde. Y es más, dice, ¿no? La cobertura del seguro, todo. La cobertura inicia desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019. Entonces, por eso acá nosotros lo que hacemos es factura SOAT diciembre 2018 por la fecha en la que se ha emitido la factura. 3.500, el IVA es 455 y el neto es 3.045. Y acá nos ponemos una notita, ¿no?
La empresa consideró como gasto 2018 las facturas de SOAT de 2019, ¿no? Correspondientes a la factura emitida en diciembre de 2018. Entonces acá, según auditoría, el saldo de este gasto debería ser cero, pero según contabilidad es 3.045. Por lo tanto, hay un sobrevalúo de 3.045 que se debe corregir, ¿no? Y llevarlo seguramente a la cuenta seguros pagados por anticipado. Este hecho tiene que reflejarse de la misma forma en nuestra planilla de diferencias, y ahí está, 3.045. Y obviamente esto va a dar lugar a un ajuste, a un cuarto ajuste de seguros anticipados. SOAT, 3.045 al debe, y disminuimos el gasto por 3.045 al haber, ¿no? Con esto el efecto va a ser totalmente neutro. ¿Está bien? Pasemos a lo que Licenciado, es... Adelante. perdón, va a disculpar que le consulte esta situación, pero eh, ¿por qué se hace ese tipo de registro? O sea, ¿por qué se hace esos castigos? Lo que pasa es que casi siempre se registra como gasto, porque el SOAT, por ejemplo, cuesta, digamos, no mucho, ¿no? Digamos 600 bolivianos, 300 bolivianos, dependiendo del, del modelo de auto, creo que es, o del tamaño, no recuerdo muy bien cómo lo hacen, pero no cuesta mucho. Pero sí tienes razón, o sea, es para el siguiente año siempre. Pero normalmente lo llevan al gasto directamente. Pero ¿cuál es el efecto? O sea, ¿por qué se debería de hacer? ¿Por qué es, Por dos principios fundamentales de en todo contabilidad: caso, casi siempre mal? devengado y realización, ¿no? Porque el gasto en realidad recién va a cubrir el siguiente periodo. Y ahí, cero principio de devengado, ¿sí? Cero principio de realización. Y hay un tercer principio más que obviamente es importante, que es el de exposición. Ahora, entiendo tu inquietud en el sentido de que por no ser un monto tan significativo, ya, quizás el riesgo sea menor. Pero lo correcto es registrar como gasto por anticipado, ¿no? Gracias, Liz. Porque ¿qué va a pasar? A ver, te pregunto, ¿qué va a pasar si lo compras el 1 de enero? ¿Dónde vas a llevar el gasto? ¿Al 2018 o al 2019? Eh, bueno, hablando del SWAT, lo llevan el día que lo han emitido, digamos, la factura, el día que han Ujú, emitido el cheque, ¿no? Por lo menos eso he visto. ujú. Les reitero, pero tal vez lo hacen porque es un monto un poco pequeño, Sí, a ver, pero en todo el caso riesgo, estaría mal. claro, el riesgo inmediato que puede existir, si quieres, inclusive de mediano a largo plazo, es que te cobren el 25% de ese gasto, porque no es un gasto deducible para la gestión 2018. Y tampoco te vas a poder beneficiar para la gestión 2019, o sea, es que estarías perdiendo el 25%. Ahora, de repente en un auto, ya, no estamos hablando cuánto cuesta para un vehículo particular, 80 bolivianos, ¿no? Vagoneta, camioneta creo que es más de 150. ¿Qué pasa Sí. si es una empresa que tiene una flota de 20 vehículos? Se dedica a la repartición de productos a nivel nacional e internacional, mudanzas, etcétera. Ujú. Ahí imagínate, ¿no? Estamos hablando de camiones. Multiplicar. Creo que el SWAT para ellos que sale algo de 350. No estoy muy al tanto de las escalas, pero son diferentes. Ahí el impacto sería mayor, ¿no? O sea, Ujú. y aquí te respondo con lo último. Vayan poniendo presente, por favor, para terminar esta parte. Eh, este tipo de respuesta siempre va a depender del movimiento que se genere dentro de la empresa, ¿no? Y me refiero a todo lo que incluye el negocio de la empresa. Entonces, de repente, para una empresa que tiene un vehículo, pasa desapercibido, no hay ningún problema. Pero como te digo, ¿qué pasa si es una empresa que se dedica al transporte? Mm. Ahí cambia, ¿no? Cambia el Sí, enfoque, o sí, sea, sí. cambia el tema de que ya se vuelve significativo. Entonces es importante también considerar estos aspectos al momento de realizar un análisis, ¿no? Hay empresas que sí, yo muchas veces les he observado esto. He dicho, no, vamos a asumir el riesgo. Bueno, nosotros estamos proponiendo, estamos observando. Es nuestro trabajo.
Ya el trabajo de ellos es aceptar ese ajuste y ajustar. ¿No lo quieren hacer? Listo. Yo cumplí con informar, con tener mi papel de trabajo bien respaldado. Y bueno, Uy, ya me sueño. Ay, ¿sí? Bien, señores, nos vemos en unos minutos. Si surge alguna duda, por favor, me lo hacen saber, ¿ya?